Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí en la presentación de un nuevo libro de este fenómeno llamado Galder Reguera. ¿Por qué el fútbol? Se llama su nuevo volumen, como sabéis, de textos recopilados. Seguramente el libro que menos le ha costado escribir porque ya estaba escrito. Y el libro que a mí también más fácil me resulta presentar porque ya lo había leído todo antes de venir. Pero bueno, yo quería decir simplemente que obviamente todo lo que diga es absolutamente subjetivo porque soy amigo del escritor, así que lo tengáis un poco en cuenta, pero no mucho tampoco. Y simplemente deciros que estoy orgulloso de presentar un libro de, para mí, el mejor pensador y escritor sobre fútbol, o pensador y escritor de fútbol, que tenemos, yo diría, en el mundo. Ya me tiro de la moto directamente. Porque son dos cosas, además, pensar el fútbol, y hay mucha gente que piensa el fútbol, aquí tenemos una persona también que piensa mucho el fútbol, pero además hay que luego saber escribirlo y saber contarlo, ¿no? Así que un lujo, Galder. Y yo, pues eso, no me ha costado mucho prepararme esto porque ya lo había leído, pero como sabes que los miembros de Saber y Empatar hacemos mucho research, lo llamamos así, además, no es investigación, es research. Y he estado buscando porque tu libro me pedía empezar como... He hecho el research, he llamado a Nacho Carretero, además, que el cabrón no ha venido, por cierto, vale. Para preguntarle quién era el periodista, que en las ruedas de prensa posteriores a los partidos del Depor empezaba con ese mítico Arsenio ¿qué? ¿No? Y a partir de ahí empezaba la rueda de prensa, no hacía falta preguntar prácticamente nada, ¿no? Me dice que se llamaba... primero me dijo uno y me dice: tu pregunta está convirtiéndose en asunto de Estado entre todos sus amigos coruñeses y gallegos. Benito Cores, ¿no? Pues yo, emulando a este señor, te voy a decir, Galder, ¿por qué? Bueno, pues hay una historia yo estudié filosofía y hay una historia que no es real, de un examen de filosofía que el profesor preguntó por qué. Entonces todos ahí se pusieron a divagar, folios y folios, y la máxima nota la puso a ese que dijo por qué no. ¿Sabes? Que respondió por qué, a la respuesta de por qué respondió por qué no. Y yo tenía un profesor, Javier Petrina, que era el mejor y era un profesor maldito, además muy poco querido en la universidad porque era un poco díscolo y así, que siempre nos decía que a todo por qué hay que preguntarse el por qué no. Entonces ya en este libro se abre con un texto que se llama ¿Por qué el fútbol? Y una enseñanza que he tenido en la vida es ¿por qué no? Al final tú eres hincha, yo intenté jugar, siempre lo tuve ahí como una gran espina porque yo descubrí muy pronto que era muy malo, como bien sabéis mis compañeros de la Cervantina. Y por cierto, me mandó un mensaje de nuestro mister que me decía: te hemos echado de menos porque haces grupo. Le digo: tío, puedes haber dicho, no sé, otra cosa. Es el típico elogio que no deja de ser una cabronada, ¿no? Como cuando una chica te decía eres muy majo. Digo: yo no quiero ser majo, yo quiero ser guapo. Pedro Zuazua, vamos a decirlo, Zuazua, que no se olvide. Y eso. Pero bueno, lo primero que quiero decir es dar las gracias a ti, porque te quiero mucho, sales mucho en este libro. Demasiado. Y no, nunca. Y no había duda de con quién quería estar acompañado. Al espacio Dickinson por acogernos, que además nos han hecho un test chulísimo y nada, es una librería preciosa y nada, que se queda para siempre también aquí. Ahora cuando venga a Madrid vendré a esta librería siempre. A Dante, que es como mi seleccionador aquí en Geoplaneta, que yo creo que Dante está con un plan de fichar a lo mejor de los, no lo digo por mí obviamente, pero sí por otros. Tú publicas con Geoplaneta y hay unos cuantos muy buenos, Miguel, a los que últimamente está fichando, y creo que es un buen director deportivo, ¿no? Y nada, también quería darle las gracias a él. Y ya. Y ya, ¿Y sí, por bueno, qué ya eras? nos vamos. Bueno, no, bueno, básicamente la idea es,
tú cuando empiezas a escribir intentas imitar a aquellos a los que has leído. Lo que pasa es que no das el nivel. Entonces yo crecí como lector leyendo fundamentalmente a los clásicos rusos y los existencialistas franceses. O sea, eran dos niveles muy altos. Entonces mis primeros amagos de textos estaban cargados de estupidez adolescente porque intentaba escribir grandes palabras y no llegas, no te da. Es como cuando sales al campo a jugar y tienes que ser consciente de tus limitaciones, ¿no? Y había un tema ahí que estaba siempre aflorando, que era el fútbol, al que yo renunciaba. Yo cuando empecé a intentar escribir con 18, 19, 20 años, no escribía de fútbol, hasta que un día pues el tema empezó a aflorar, empecé a leer, para mí fue una revelación leer a Galeano, el fútbol a sol y sombra, que yo creo que fue como un texto que nos enseñó a muchos que se podía escribir de fútbol y a la vez de otros temas, y luego pues me empecé a juntar a un grupo de gente que leíamos El País por la página de Enrique González. O sea, yo me compraba El País para leer la columna de Enrique González en los años previos a Internet, y lo demás lo leía si tenía tiempo. O sea, El País era Enrique, y entonces empiezas a darte cuenta pues con Villoro, con Valdano, con Sergi Pàmies, con Jordi Puntí, con un montón de gente, que hay posibilidad de escribir de fútbol y utilizar el fútbol para contar otras cosas. Y luego a partir de ahí, pues yo lo que he intentado siempre es utilizarlo como un campo de juego en el que están los mismos temas que están en mi narrativa, que no es de fútbol. Es la familia, esa red de personas que tienes alrededor, que son familia también en un sentido más amplio de la palabra, y para pensarme a mí. Antes le ha dicho una persona que admiro, que es muy amiga y que todo lo que dice yo lo proceso y lo tengo y me da que pensar, ha dicho que los escritores somos gente con mucho ego, ¿no? Y yo creo que es al revés. Al final lo que nos sucede es que estamos llenos de dudas, y una buena forma de afrontar tus dudas es poniéndolas encima de la mesa. Eres tímido cuando vas desnudo, es al revés. Si vas muy vestido, igual es que tienes un ego muy grande, pero cuando lo tienes pequeñito y muchas veces dolido, pues los textos es una buena forma de mostrarse, ¿no? ¿Y qué estás buscando cuando publicas? Pues una pared, es un pase que tú das y te devuelve. Antes has dicho lo del el mejor escritor de fútbol de España, que no lo comparto, pero me ha hecho gracia porque cuando lo escribiste en el AS, en uno de los comentarios que ponía Valdano y Reguera, uno puso: Valdano y Reguera son dos mamarrachos. Y me encantó. Dijo: oye, si este tío dice que soy tan mamarracho, te igualó, pues, te igualó, pues, oye, te igualó por arriba. Los hombros, sí, digo, estupendo, ¿no? Y pues a veces eso es dar una pared. Ahí publicas y es como tirar una botella al mar y esperar a que de vez en cuando llegue una respuesta. Y en el fútbol pues estás buscando tus iguales. Es un buen sitio. Has comentado casi como que empezaste con lecturas ya ciertamente, seguro que leerías otras cosas, pero ciertamente elevadas. A mí me interesa la parte no solo de escritor, sino también la de pensar, ¿no? La de pensar el fútbol, porque tú eres filósofo de, por lo menos de estudios, ¿no? Y puede que de pose y hasta de look. Así que ¿cómo trabajas eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, escribo desde las tripas más veces, desde el corazón, tal. Tú también, pero yo creo que también pasa mucho por lo que es pensar el fútbol. ¿Cómo lo articulas eso a la hora de escribir, ¿no? Porque tienes una formación que te marca bastante. No me has dicho, por ejemplo, que no, yo escribía mis crónicas de cuando jugaba, tal, que por ejemplo es lo que hemos empezado a escribir de fútbol otros, ¿no? Tú da la sensación de que has empezado ya con referencias. Sí, escribía mis crónicas cuando jugaba. Mucho no tenía para escribir porque yo jugaba muy poco. Los minutos de la basura y con suerte. No, sí, lo piensas porque... Piensas mucho en el fútbol. Sí, pero porque yo creo que de niño yo tenía una herida. O sea, yo jugué poco y era un sitio en el que cuando entraba al campo me revelaba una imagen de mí que me dolía. Era muy cobarde. Cuando me llegaba el balón me asustaba y era muy tímido, aunque no lo parezca. Entonces yo crecí en el País Vasco en los años 80. O sea, no era un sitio muy adecuado para un niño sensible. Yo era muy sensible. O sea, cualquier cosa que me decía un adulto me hacía un eco continuo dentro y estaba rebotando durante años. Cuando escribí, por ejemplo, el libro de familia, mi madre me decía
cuando lo leyó me decía, no sabía todo esto, o sea, no sabía que el hecho de que yo rezara contigo al pie de la cama y pidiera por tu padre en el cielo, hacía que después te pasaras la noche con la almohada en la cabeza medio llorando. Y yo, ya, pues, porque los niños no hablamos. De hecho, me pasó cuando escribí Hijos del Fútbol, en el que yo hablaba de mi entrenador de aquella época en la Unión Deportiva San Miguel, que es el equipo de Selton, por cierto. ¿A qué cosas nos agarramos los que no hemos llegado? No, ese jugó en mi equipo, 40 años después, ¿sabes? Pero bueno, jugó. Y me vino un día un señor en la calle y muy, muy afectado y me dijo, oye, Galder Rivera, ¿te puedo saludar? Y tal, y le saludé. Y casi medio llorando me dijo, y es que es muy probable que ese hijo de puta de entrenador fuera yo, porque yo entrené a niños en San Miguel y me dijo, es que éramos así, ¿sabes? Pero me emocionó ver que el tío leyó el libro y dijo, joder, esto hacíamos, ¿no? Porque era... Siempre cuento la misma historia, que es entre triste, patética y, y cómica, ¿no? Pero yo solo metí un gol oficial con el San Miguel y cuando terminamos el partido, pues un partido ganamos, no sé, pues 17-0 y me metieron con el 16-0 para adelante y fue en un córner que nunca sabía muy bien qué hacer. Me congratula saber que hay jugadores profesionales que siguen sin saber qué hacer en los corners. Y me llegó el balón y lo empujé y marqué gol y yo fui muy feliz y ya vi que mis compañeros lo celebraban como un poco de coña, cosa que me dolió mucho, ¿no? Decir, que hijos de puta. Y luego cuando llegamos al vestuario, pues estábamos todos saltando, ¡guau, guau, guau! Y entró el entrenador y dijo, oye, no os subáis a la parra, estos tíos son tan malos que ha metido hasta Galder, ¿no? Y me señaló con el dedo, y me acuerdo que miré y dije, yo me largo, yo aquí no pinto nada, y me voy, ¿no? Y entonces es que a mí me dolió mucho el fútbol de niño. Y eso en la vertiente de juego, ¿no? Entonces siempre lo he pensado, ¿por qué me dolía tanto? Y esa es una parte que hace que yo creo que ahora tenga tanto peso en mis textos en el fútbol infantil, porque ahora son mis hijos los que juegan, ¿no? Entonces cuando mi hijo sale al campo, le analizo mucho y lo que no quiero es que le hagan daño, entonces cualquier pequeña cosa a mí me impacta mucho y todo eso. Y luego desde el punto de vista de hincha, me sucedió algo parecido. A mí, nosotros íbamos a San Mamés con Aitite, que es mi abuelo. Yo es la persona que más quería en el mundo y más admiraba en el mundo, y de un día para otro se me murió. No fue además un proceso de una enfermedad que igual te puede preparar para una muerte, ¿no? Le ingresaron en una cosa que se suponía que era, pues, le dolía mucho aquí, pero que bueno, que igual era una angina, que no sé qué, y de repente ya entró mi madre en casa llorando y dijo, se ha muerto. Digo, ¿cómo se ha muerto? Y para mí fue un shock terrible, y pues, Aitite se murió un 11 de septiembre de 1990 y el siguiente partido fue un Atlético Osasuna en San Mamés, y como Aitite había sido directivo, pues el equipo jugó con una bandada negra, porque no se hacían minutos de silencio por nadie, y nosotros fuimos al campo y yo fui con mi primo Unai, y entonces hicimos todo el recorrido que siempre hacíamos. O sea, fuimos a tomar algo al Miguel Ángel, que es un bar que ya no existe, una pena, y llorábamos un montón los dos, y luego fuimos y nos sentamos en nuestros sitios, y cuando el Atleti metió el 1-0 yo lo celebré, o sea, yo me puse, además lo metió Mendiguren, al que después conocí, y yo lo celebré y levanté los brazos y tal, y de repente me giré para buscar a mi abuelo en la silla donde él se sentaba, en su asiento, que era en tribuna principal, justo estaba en preferencia, ellos estaban en tribuna principal, y no es que estuviera vacío, que es una imagen muy típica, sino que estaba ocupado por otro. En ese momento la gente se sentaba un poco. Si había un asiento vacío, siempre se sentaba. Yo me acuerdo que pensé, ¿qué cojones estoy celebrando? O sea, estoy celebrando cuando se acaba de morir la persona más quiero. Y luego cuando en filosofía estudiábamos con los existencialistas el sentido del absurdo de la existencia, yo pensaba en esa imagen, porque yo me acuerdo que miré alrededor y dije, ¿qué cojones es esto? O sea, una sensación pues de expulsión de la realidad, y luego durante muchos años además a mí me costó mucho volver a sentir bien el fútbol, porque luego sucedió que pues, cuando mi abuelo era el que nos pagaba el abono, entonces mi padre nos dijo, yo no os lo pago ni para Dios, no me da, o sea, no me da la pasta, mis padres son pintores, y suelo decir, he pasado más hambre que el hijo de un pintor, o sea, mi padre no va a tener una gracia, pero mi padre dijo, no lo puedo pagar, llamamos al club y oye, de brocha, de brocha fina, pintor de brocha fina. Pintor, sí. Y en el club nos dijeron que para no se cursaba la baja, sino que simplemente pues, si pasaban el recibo y era devuelto, pues ya estabas fuera. Y entonces yo dejé de ser socio, y me acuerdo los partidos a los que íbamos a colarnos al campo y cuando te quedabas fuera, ¿no? Decías, es que se vio como expulsado también. Entonces toda esa parte como problemática, como muy serio, yo creo que es lo que hace
que en realidad a mí me guste pensar este asunto. El libro está lleno de referencias a tu Aitite, por supuesto, y a tus hijos. Y yo te quería preguntar de cómo vives ahora el fútbol con tus hijos, si de alguna manera has querido emular cómo te trasladó a ti tu Aitite, probablemente de una forma más natural que a lo mejor la que tú has tenido, porque precisamente has pensado mucho en cómo te trasladó a ti tu Aitite el fútbol y lo que significa también el Athletic, ¿no? Sí, ¿Cómo lo has sí. vivido? ¿De forma más natural o incluso tú mismo te has dado cuenta que es algo que has heredado y que te has sentido casi como forzado a hacer? En la parte de juego, con mucho cuidado. O sea, yo no quiero que mis hijos tengan la espina que yo tuve con el fútbol como juego. Eh, entonces, intento acompañarles mucho en todo ese proceso en el que hay mucho adulto interviniendo, además interviniendo mal. O sea, no, yo creo que el fútbol tiene mucha mala fama, el fútbol profesional, y yo creo que cuanto más profesionalizado está, se trata mejor en general, por lo menos a los niños. Yo creo que el fútbol de equipo de barrio, que muchas veces se reivindica por inercia, los que de verdad están cogiendo a los niños del barrio y tal, como la estructura suele ser amateur o suele ser los que no tienen cabida en equipos de cierto peso, pues acaban en la parte baja de la pirámide. Yo creo que ahí es donde se hace mal y ahí intento acompañarles. Me duele mucho que mi hijo mayor dejó el fútbol el año pasado por una decisión de uno de sus del entrenador que decidió, pues le bajó del B al C y perdió un chico que desde que él le expulsó, porque él me decía, no, me da mucha pena. Digo, bueno, tú has decidido bajarme del B de un equipo de regional, vamos, de la parte más baja del fútbol vizcaíno al C. O sea, es que no tiene sentido, en un cadete, ninguno. O sea, ya no es que sea profesional, es que en el B no iban a llegar ni al equipo de regional. Pero vamos, tú has hecho ese movimiento y el chaval ha dicho, no quiere estar entrenando con un equipo, con un vestuario nuevo, con los que no conoce, y menos en medio de campo. Mi hijo fue muy gráfico, dijo, entrenamos medio campo y medio campo. Yo no voy a estar viendo a mis amigos entrenar en el otro lado, porque me siento expulsado. Y lo dejó, cuando lo dejó medía 1,70 y ahora mide 1,84. O sea, igual ahora tiene 15 años, 1,84, como ensanche un poco, igual hemos perdido un buen central. No va a ser un gran delantero, pero puede ser un buen central, ¿no? Y me da mucha pena que todo eso se esté perdiendo y ahí les intento acompañar. Y luego como hinchas, pues mira, que no rebasen las líneas rojas. O sea, al final yo creo que lo que tenemos que tener es un cierto comportamiento. El humor siempre puede estar ahí, es divertido. Y luego yo intento educarles en un sentido de, de relación que nunca sea de idolatría, o sea, no de tú a tú. O sea, y les digo, si vas a admirar a alguien, si es dentro del campo lo que quieras, pero ya una vez que se acaba el partido, que sea por algo más. Y hay una cosa que me hace mucha gracia, es que mis hijos siempre me preguntan, si me preguntan un buen jugador, luego la segunda pregunta es, me dicen, oye, no sé, Dembélé, ¿qué tal es Dembélé? Bueno, no, sí, muy bueno, ¿te cae bien? Esa segunda pregunta es, yo sé que lo que me está diciendo es, ¿le puedo admirar? Y entonces le digo, no, no de Dembélé, de este, le digo, no, hombre, por favor, este no. ¿No? Y ya es como que lo plantean. Y en ese sentido, pues un poco de acompañamiento. Sin embargo, tu libro también está lleno, y lo dices en algún momento, de una especie de mitología de, no héroes, porque algunos pasan por lo contrario, ¿no? Por tu libro, pero sí que hay una serie de nombres que te han marcado también a lo largo del tiempo. Por admiración, por lo contrario, por señalar que sus conductas no lo son, y siempre, y también eso lo haces en la Fundación del Athletic, con un trasfondo social, ¿no? O por lo menos eso es lo que dejas, probablemente no es forzado, pero siempre hay una preocupación por dotar al fútbol o por ver el lado social del fútbol. Sí, sí, es un tema que me interesa a mí el lado social del fútbol. Pero sí quiero decir, Carlos, que es muy injusto pedirles a los jugadores que se posicionen. Porque es cierto que ahora, por ejemplo, que estamos en promoción, me dices, bueno, ¿cuáles son tus grandes ídolos? Pues mis grandes ídolos son jugadores que en general han tenido un posicionamiento social, pero son mis ídolos. ¿Vale? Y ellos lo han hecho por libre elección. No creo que sea necesario forzar a los jugadores de fútbol a tener una posición social, porque es muy fácil para nosotros que nuestras palabras tienen un eco limitado, estar pidiendo a alguien que está en la palestra que tenga un posicionamiento. Y de hecho, no te voy a decir a quién, pero yo a un jugador una vez le dije, no te posiciones tanto. ¿Por qué? A un jugador con el que tenía mucha confianza. Porque estos que ahora te adoran, dentro de poco te van a decir, bueno, pero has estado en esto, pero en esto no.
Por ejemplo, nosotros hicimos como club un posicionamiento con Palestina. Ahora tenemos un gran engagement con Sudán. Resulta que el otro día me hacía uno de redes, me decía, están todo el día diciéndonos que tenemos que tener un posicionamiento con Sudán. Y es cierto que lo que nosotros hemos recibido muchas veces es un feedback negativo. De hecho, a mí uno me decía, va, tú con Palestina, pero ¿y ETA qué? Y digo, ¿ETA qué? ¿No os habéis posicionado con ETA? Digo, tío, o sea, no sé. Yo no trabajaba en el club en los años 80, desde luego, pero bueno, no tiene ni contestación el recorrido, ¿no? Porque, de hecho, el Atleti sufrió a ETA, el Guzmán secuestrado, etcétera, pero bueno, no voy a ir por ahí. Ya más están grabando y solo me daría problemas. Pero es cierto que un posicionamiento muchas veces te viene mucha gente reivindicando el otro. Es como cuando das ayuda económica a uno y luego pues te vienen pidiendo otros más, ¿no? Porque a este sí y a este no. Es cierto que esto en los clubes muchas veces lleva a la inacción total, es decir, no nos vamos a posicionar con esto, entonces, porque si es esto, ¿por qué no lo otro? Entonces no nos posicionamos con ninguno, que yo suelo decir es como si tienes 6 hijos y no le das un beso a ninguno, porque igual vas a empezar, no solo a nivel político, esto pasa mucho en los clubes a nivel de reconocimiento de sus propias leyendas, ¿no? Vamos a poner nombres a las puertas del estadio. Uf, qué marrón, porque tenemos 20 puertas y si ponemos a 20, ¿y a quién dejamos fuera? ¿No? Pues es muy injusto no ponerle ningún nombre a ninguna puerta, pero es cierto eso, que sí, que los míos son los que han tenido un cierto posicionamiento. Aunque mi gran ídolo seguirá siendo siempre Miguel Sola, que yo creo que no se ha posicionado con Palestina todavía, pero es porque era el infantil. Pero esa forma de encontrar siempre un lado social al fútbol es como, tienes un sexto sentido para encontrarlo, porque a veces me sorprendo leyendo muchos de tus artículos, encuentras siempre una brizna o de esperanza o de hierba ahí donde quizá ahí, no sí, lo hay. ahí sí hay una cosa que sí hay una intención que yo quiero defender al fútbol. A mí creo que estamos muchas veces señalando demasiado lo malo, continuamente lo malo, y además esto es un efecto que es muy fácil juzgar severamente, no solo ya en fútbol, en general estamos en un momento de un juicio severo y directo, y yo creo que tenemos que humanizar un poco las relaciones sociales. Yo tengo una cierta simpatía con aquellos con los que se les juzga severamente. Me pasó con Pepe y Casquero, por ejemplo. O sea, yo a Pepe, que es un tío que me caía de pena y me sigue cayendo de pena, hubo un momento que me dio pena. Dije, joder, pobre chaval, que tampoco, bueno, le ha pegado una patada. La verdad es que sí fue una buena hostia, pero vamos, no lo ha matado, ¿sabes? ¿No? Ya vale, ¿no? Ya está hecho el juicio. Y hay un momento que dices, para. Y creo que en general esto, en el discurso político, tenemos que empezar a recuperarlo, que sea que estemos dejando de sacar continuamente enemigos públicos a los que los destrozamos hasta que llega el siguiente, y ese juicio fácil, directo y sin ambajes, creo que hay que cortarlo. Antes las personas del espacio Dickinson me han hecho un cuestionario, me hizo un libro que te cambió la vida. A mí me cambió la vida La peste de Albert Camus, y hay un personaje que se llama Jean Tarrou, que es un personaje, no sé si lo habéis leído, que es un personaje que está por ahí todo el rato, pero no se sabe muy bien de dónde sale, y es un tío que está todo el rato ayudando, y hay un momento que se desvela su historia, y él es hijo de un juez francés que un día le decide llevarle cuando él es niño a que vea su trabajo. Esto es algo nuevo, es el Día de los Padres. Nos vas a ver el trabajo de su padre, y entonces él va al juzgado y ve a su padre condenar a alguien que es culpable, y lo condena con deleite. La justicia condena a este delincuente, y entonces le hace además un juicio oral y le dice, usted cometió tal, y el otro ve que es un pobre hombre siendo juzgado, y él dice, Jean Tarrou dice, no puedo volver a mirar a los ojos a mi padre, porque vi cómo estaba condenando a alguien que era culpable, pero con cierto deleite, ¿no? Y a mí esto me impresionó mucho, porque creo que es necesario reivindicar eso. También en fútbol, que pasamos todas las líneas rojas, ¿no? De repente un chico de 20 años falla un gol y es imperdonable. ¿He visto las imágenes de Cantona cuando le dicen que no, porque lo que usted hizo es imperdonable? Y se gira y dice, ¿quién es este gilipollas? ¿Dónde saca este gilipollas? Y se gira y empieza, imperdonable es matar a una persona. Yo no hice nada, ¿sabes? Como utilizamos palabras gruesas. Creo que es necesario en la vida en general, en la sociedad actual, absolutamente. O sea, ya vale de cortar cabezas sin piedad. Tenemos un momento malísimo para eso. Soy de una generación que empieza a leer, o sea, ha empezado a leer la literatura del reproche, madres contra madres, hijos diciéndole a sus padres lo que me hicisteis, porque mira, no,
miramos a la transición, qué serio me estoy poniendo, ¿no? Y es todo lo hicieron mal, ya vale, y en el tema del fútbol más. Entonces, cuando intento escribir, vamos a intentar buscar un poco de luz, ¿vale? Siempre un poco de luz. Y luego sí me gusta encontrar historias bonitas. Yo creo que el fútbol está lleno de historias bonitas. Yo estoy muy orgulloso de alguno de los textos cuando los leía. Decía, joder, esto he escrito yo. Qué bonito, ¿no? Y de intentar contar historias bonitas. Eso sí me gusta. Hay una parte que me interesa mucho de tu carrera, de tu persona, que está en tu anterior novela, en Vida y Obra. En este caso no tanto, que también, porque también está obviamente tu familia, tu relación con tu familia en todos estos textos, es tu doble, digamos, vida como escritor, como literato y como hombre que trabaja vinculado al fútbol. Y me gusta saber cómo llevas eso, cómo de alguna manera crees que tus lectores de tus textos sobre fútbol pueden afrontar tus novelas y cómo crees si los demás, los que te han conocido por tu lado, digamos, literario, se atreven a leer tus textos sobre fútbol o no. Yo incluso, mira, voy a pensar el fútbol un poco, me da la sensación de que quizás son más valientes los que te han conocido por tus libros de fútbol y han ido a leer tus novelas, que a lo mejor los que han leído tus novelas e incluso les han gustado, a lo mejor tienen prejuicios con tus textos sobre fútbol, ¿no? Sí. Bueno, voy a decir una cosa, un pequeño chiste. Ahí está Franco mirándome con mala cara ahí. A ver si podéis girar ese libro. Que me está poniendo nerviosísimo. Porque estaba mirando ahí. Digo, ese señor me es familiar. Y está... Muchas gracias. Y estaba diciendo, a ver qué dice de este de ETA. Mira, así como... Pues mira, con una cierta persecución, o sea, es un poco paranoia, ¿no? Porque tienes que ocultar tu adscripción futbolística. Eso es otra cosa que también es interesante, porque hay mucha gente que nos dedicamos a cosas vinculadas a la cultura y a veces tenemos ese lado de ocultar un poco nuestro lado futbolero en algunos aspectos, ¿no? O bajarle un poco el pistón. ¿Cómo llevas todo eso? Pues con una cierta paranoia. Mira, el otro día estaba... Y al revés, ¿eh? Probablemente al revés también pasa, sí, ¿no? Sí, al revés también. El otro día estaba en la Feria del Libro de Sevilla, en una conversación con Eduardo Alfon, que es un escritor que me encanta, y que además creo que tenemos mucho en común, excepto el fútbol, ¿no? En los libros que no son sobre fútbol. Y cuando llegamos allí, la periodista que nos presentaba, que luego lo hizo muy bien, me dijo, bueno, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y le dije, no, por favor, de fútbol no. Y venía con, aquí Dante me decía, oye, ¿qué pasa? Venía con este libro, y yo le vi llegar y dije, no, hombre, no. Está esperando otra novela, ¿no? Porque creo que con Alfon puede tener una conversación sobre la autoficción, la familia, la indagación sobre el pasado, y cuando vino con el libro de fútbol pensé, no. Pero es algo que siempre va a pasar. Y de hecho a mí a veces cuando he hecho promo con otros libros que no son de fútbol y de repente decían, bueno, y ahora vamos a hablar de fútbol. Decía, ¿sabes? Ahí hay algo que me picaba. De hecho, cuando publiqué Hijos del Fútbol en una editorial que no se merece que la nombremos, porque no pagaron. Bueno, qué apropiado para el mundo del fútbol. Pensar algunos. Ahora está en 6 Ahora está en 6 barras. Sí. Enrique Murillo, que era mi editor, quiso poner el nombre de fútbol en el título. Yo tenía un título que se llamaba El 3 de azul. De hecho, había una escena que luego la quité del libro en la primera versión, que era cuando por primera vez a mi hijo alguien se refiere como futbolista. Y fue una vez el árbitro que le dijo a Ollán, tú, el 3 de azul, tienes el cordón desatado. Y pensé, uy, la primera vez que se han referido a él como futbolista. El 3 de azul, pues esto es como si vas a ver un partido y dices, oye, ¿quién es el 12 de los de verde? ¿No? Pues ya te has referido a él solo como futbolista. Pero era una escena que estaba un poco forzada para tener un título que no fuera de fútbol, y él me dijo que no, que había que meter un nombre de fútbol, y de hecho lo bautizó Sergio Cortina, que está aquí, que es un gran bautizador de libros, que si alguien tiene dudas para poner un título, que es algo muy jodido, Sergio los pone maravillosos. O sea, es un título que puso él. Pero yo no quería poner fútbol en la portada. ¿Por qué? Porque cuando llegas a la librería, pues muchas veces vas directo a la sección de deportes. Entonces, ¿qué pasa? Que el que habitualmente lee deportes, pues igual no quiere algo literario. Entonces empieza a abrir y dice, uff, ¿qué es esto? ¿No? Y lo deja, y te quedas un poco en tierra de nadie. Sucede en prensa también. Es decir, un libro de fútbol, ¿quién lo cubre? ¿No? Lo cubre en la sección de cultura, que encima que estos de deportes tienen más páginas que nosotros, vamos a meter ahora aquí el fútbol, ¿no? Y luego muchas veces, pues los de fútbol, cuando no
Por cierto, está Rubiales presentando su libro, su verdad, ¿no? Pues cuando dicen, a ver, ¿qué puedo sacar aquí? No se mete con nadie, pues igual no te cubren, ¿no? Tengo que decir que nos han cubierto muy bien, ¿eh? Que eso ha cambiado mucho en las secciones de deportes. Pero es cierto que te quedas en tierra de nadie. Y eso te pasa también cuando estás escribiendo. A mí a veces me sale, o sea, estoy escribiendo en vida y obra. Por ejemplo, yo quería que el personaje tuviera pasión por el ciclismo, pero acabó apareciendo un poquito de fútbol. Hay una escena, la familia son los Otaolea, y hay una escena en la que su Aitite, el Aitite del protagonista, que sí está muy inspirado en el mío, le dice, mira, Pablo Otaolea, ese jugó en el Athletic y es el único Otaolea que ha jugado en el Athletic, pero no tenemos relación con él. Yo lo conozco a Pablo. Entonces dije, ¿sales en mi libro? Y puso una cara acojonado que dijo, no, no me jodas. Tranquilo. ¿No? Sí, pero es cierto que siempre se acaba colando ahí. Y aquí hay algún texto que no es de ciclismo, ¿no? Marino Lejarreta, ¿no? Hay un texto que se llama Un hombre como Marino, en el que yo digo que a mí me gustaría ser en la vida alguien como Marino Lejarreta, más querido que admirado, que es algo que yo a mis hijos le digo mucho, mejor querer que admirar, ¿no? Y te cuento, así como anécdota, que me dijo conocía a Marino Lejarreta en el palco de San Mamés y me dijo la señora que estaba con él, que supongo que será su mujer, me dijo que le había emocionado mucho. Y dije, hostia, si consiguió emocionar a Marino es que soy buen escritor, porque era un hombre de emociones templadas. Que cuenta, ya que estás con este tema, digamos, del vínculo entre la creación y el fútbol y cómo te afecta, cuenta, así empiezas el libro, ¿no? Contando lo que le sucedió a Eduardo Saqueri y a Campanella, que es muy gráfico. Si te ha llegado a pasar algo similar, igual o al contrario. No, mira, una vez te voy a contar una anécdota de porque estuve hace poco en unas jornadas del Ministerio de Cultura sobre que hay que fomentar la lectura y cómo fomentar la lectura. Y hay algo que a mí me hace mucha gracia al mundo de la cultura, que es que se vende como un mundo muy amable. ¿Por qué no lee la gente? ¿No? Con lo buenos que somos todos y lo maravillosos que somos todos. Y en realidad es un mundo en muchos sentidos de mierda, porque expulsamos a la gente, ¿no? Y yo ponía un ejemplo de cómo para mí mi librería favorita del mundo y uno de los espacios que más reivindico, que es la librería Joker en Bilbao, que es un espacio de cómic, es un sitio que puede dar muchas lecciones a otros, porque yo he ido a librerías de cómic, entonces tú te acercas y dices, oye, ¿tenéis algún cómic para regalar a mi hijo de Batman? Entonces tienes a un friki que se descojona de ti y empiezas, ¿qué Batman? ¿El de Kirby o el de DC de la primera época o el de no sé qué? Y te sientes expulsado, ¿no? Y muchas veces el mundo de la cultura es un sitio en el que alguien te viene y te dice, no, es que yo leo y me gusta mucho leer, ¿y qué lees? Jo, pues me he leído, no sé, tengo que decir aquí autores de Planeta, la voy a joder. A Dolores Redondo, y entonces haces, bueno, y te giras, ¿no? Y es alguien que está intentando acercarse. A mí esto me pasó, no voy a decir su nombre, con un escritor cuando estaba con... Es que estáis grabando y me vais a joder. Pero la boda de un amigo mío, ¿no? Y entonces yo llego allí y estamos varios y le digo a John Bilbao, un gran escritor, que lo ha recomendado Pedro Sánchez. Así lo recomiendo Pedro, tío. Le digo a John Bilbao, hostia, John, tío, joder, no te conocía, me encanta cómo escribes, te he leído hace poco, ¿no? Entonces hay un tercer escritor, bueno, me dice John Bilbao, bueno, no me he leído tu libro, bueno, a ver si me lo leo. Off topic, no se lo iba a leer, pero bueno. Y era Hijos del Fútbol, le digo, ah, sí, bueno, estupendo, no sé qué. Y entonces hay un tercer escritor que me dice, ah, hombre, ¿has escrito un libro? Le digo, sí. ¿Y de qué va? Le digo, bueno, es un libro que se llama Hijos del Fútbol. Le dice, ah, fútbol. Y entonces se gira. Y entonces yo le digo al novio, que es amigo mío, ¿quién es este imbécil? Porque estoy por pegarle una colleja. Y me dice, no, es el escritor, el gran escritor, que luego no lo hizo a malas, seguro, pero me hizo un desprecio terrible. Y yo este desprecio lo he vivido muchas veces. Me pasó también con una escritora que cuando nos presenta, una escritora importante, muy importante, cuando nos presentan, le digo, joder, encantado de conocerte y tal. Y me dice, ah, tú eres el del fútbol. Y le dice la persona que no se había presentado, bueno, también tiene novelas, se publican 6 barras. Y me dice, sí, sí, pero sobre todo el de fútbol. Más dijo fútbol 2 veces. Y yo pensé, bueno, pues soy lo que tú quieras, ¿no? Y sí es cierto que desde el mundo de la cultura muchas veces, cuando escribes fútbol, pues se te mira muy por encima del hombro. Y a mí es algo que sí me duele, me fastidia, ¿no? Porque hay grandísimos escritores y grandísimos libros
libros de fútbol. Entonces, tengo esa sensación de que a veces eso me persigue. Es decir, es el escritor de fútbol que luego aparte pues ha escrito alguna novelita, ¿no? Pero también creo que el hecho de que yo me quede mucho con eso, porque lo que me hizo este escritor, que no voy a decir el nombre, probablemente a otro no le hubiera molestado, lo que está desvelando es un cierto complejo. Hay un complejo en mí, que cuando me pongo a escribir, quiero escribir como Dostoyevsky y acabo escribiendo de fútbol. Y encima muchas veces de cosas muy patéticas, ¿no? No, yo pues tenía cromos y no me faltaba el cromo de no sé quién, o de chapas. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo el artículo para El País, es que escribí un artículo en El País que se titulaba, está aquí en el libro, Roland Pensec, leyenda del fútbol, y estaba escribiendo de fútbol chapas. Entonces mi hermano me dijo, ya, ¿de verdad estás escribiendo para El País de fútbol chapas? ¿O tienes otro tema? Y es que yo quería escribir de eso, ¿no? Y luego hice ahí como una metaficción, etcétera. Pues eso, pues igual ahí hay un complejo, que todavía no me lo he quitado. Entonces, cuando hicimos la edición, yo quise poner como primer texto un texto que aquí lo he titulado Porque el fútbol, pero el texto original tenía otro título, en el que cuento una historia que a mí me contó Sacheri, mira qué vuelta para llevar a Sacheri, que está muy bien, que es que Sacheri cuando él escribe La pregunta de tus ojos, no El secreto de tus ojos, el libro, se llama La pregunta de tus ojos, escribe una novela intentando que no haya fútbol ahí, porque Sacheri es muy conocido en Argentina por sus cuentos de fútbol, el de Esperándolo a Tito, bueno, tiene muchos, ¿no? Pero Esperándolo a Tito lo hace muy famoso, entonces él hace una compilación de cuentos de fútbol, y entonces cuando escribe La pregunta de tus ojos dice, voy a escribir una novela en la que no va a aparecer el fútbol, y entonces escribe la novela, y un día le llama a Campanella, director de cine, para hacer la película, y cuando quedan le dice, bueno, escribamos juntos el guión y trabajémoslo y tal, va, perfecto, estupendo, y Campanella dice, pero a mí me falta algo aquí. Eduardo, y dice, ¿qué? Me dice, falta fútbol. Y entonces idean esa solución que está en la película, que encima es la escena más famosa, probablemente, del fútbol y cine reciente, y la que todo el mundo le reconoce, ¿no? Y él decía, bueno, esto es un poco como el ladrón, el sirviente este de Bagdad, ¿no? Que intentando huir de la muerte, que la ve en Bagdad, se va a Ispahan y resulta que la muerte lo tenía citado en Ispahan. Entonces, a mí también me sucede que muchas veces intento cruzar una esquina para evitar el tema y de repente me aparece ahí. Y lo llevas bien. Bueno, lo llevo normal, sí, lo llevo bien, o sea, más o menos. Sí me gusta, y sí me gusta, mira, yo cuando empecé a compilar los textos, yo me leo muy mal a mí mismo, y esto creo que nos pasa a todos los escritores. O sea, cuando me leo me siento torpe, me cambiaría todo, o sea, yo soy una persona llena de dudas con todo lo que hago en general, pero en especial con la literatura. Yo suspendía lengua. Y te decía, yo empecé a leer con los existencialistas franceses y Dostoyevsky, no con 12 años, ni con 10. Yo con 10 leía Asterix y leía Tintín y Spirou, y me dolía mucho cuando iba a clase y no había nadie que conociera a Spirou. Todo el mundo conocía a Asterix, todo el mundo a Tintín, pero a Spirou no lo conocía nadie. Y Mortadelo, me encantaba Mortadelo, y leía los libros de Descubre tu propia aventura y El pequeño vampiro. Me di cuenta, o sea, me costó darme cuenta que eso era leer, porque nosotros teníamos un profesor de literatura que despreciaba todo eso, había que leer cosas importantes, ¿no? Pero leer, ya decir, joder, yo quiero escribir una cosa así, algún día sí me pasó, pues, leyendo a Dostoyevsky, leyendo a Albert Camus, a Roberto Alt, y... No sé qué te está diciendo. Ah, sí, y de repente dije, bueno, y ahí no he tenido mi espacio. O sea, a mí me hubiera gustado que un día en una enciclopedia dijeran grandes existencialistas, Dostoyevsky, Albert Camus, Roberto Arlt, Galder Rivera. Pues no. Pero cuando el otro día el chico este dijo Valdano, Gal Rivera, menos banda de menos dos, es que no sé qué palabra puso, mamarrachos, dije, joder, qué bien, ¿no? Qué guay, tío. O sea, qué guay. Hay otra cosa muy interesante y es cómo afrontas tú la creación. Yo conozco te conozco bien, conozco tu parte, digamos, como escritor de novela, y eres muy concienzudo, madrugas, te levantas, le arrancas, eso lo hemos dicho en Vida y Obra, cómo le arrancas espacios a tu vida familiar y a tu vida laboral, ¿no? Es complicado.
pero ¿cómo llevas estos textos, que muchos son, bueno, más vinculados al periodismo, aquí hay muchos periodistas además, la pregunta esa de qué vas a escribir hoy, ¿no? que, Sí, tanto nos nos, provoca un que, vuelco al tanto nos, corazón. que tanto Es nos hoy. machaca, y que nos lo preguntan y a veces necesitamos un poco más de tiempo, ¿no? Todavía. ¿Cómo llevas eso? Porque luego te salen textos que sirven para mucho más que ese día, ¿no? O sea, Pues no lo sé. que sirven para tener, Mira, yo antes tenía para en más el tiempo. despacho, tengo tatuado aquí a Calvin, Calvin y Hobbes, que para mí es, a veces vuelvo a él, ayer a la noche volví a él, además lo leí con el pequeño, me tumbé con él en la cama y vamos a leer a Calvin y Hobbes, que son dos grandes faros para nuestra vida. Y antes yo tenía hice una mudanza y la perdí, me la voy a recuperar. Yo tenía una viñeta grapada en el corcho que sale Calvin, habéis leído Calvin y Hobbes, ¿no? El tigre y Calvin. Y entonces está Calvin jugando y se acerca a Hobbes y le dice, oye Calvin, tú no tenías que entregar una redacción mañana. Y Calvin, que a mí cuando más me gusta es cuando se pone solemne, ahora siempre sale así como retratado, hablando como para el infinito, ¿no? La posteridad dice, la creatividad no es un grifo que se abre y se cierra a voluntad, hay que estar en el tono adecuado. Y Hobbes le pregunta, ¿cuál es ese tono? Y dice, el pánico del último minuto. Y a mí me gustaba porque hay una frase de... No me acuerdo quién la dijo. A mí me la dijo Arcaiz Cano, que es no necesito tiempo, necesito plazos de entrega. En realidad, el tiempo es infinito. Si tú no te pones un deadline, es decir, aquí tengo que entregar, pues probablemente Procrastinas. procrastino, que es una palabra que tú dices mucho, que es una palabra muy No, fea, Alex. que yo Hay que uso, invitar a otra que yo uso que mucho, que practicas y yo practico mucho. también. Y a mí me gusta hacer otras cosas aparte de escribir. Entonces ese pánico del último minuto sí, yo creo que me ayuda a ponerme... También es cierto que luego cuando veo el texto 2 días después publicado, o 3 en el caso del país, digo, joder, si hubieras trabajado un poco más, tío. Pero luego a veces también tú escribes un texto que dices, bueno, esto va a maravillar y pasa sin pena ni gloria, hay unos grillos, cri, cri. ¿Lo tienes Y, cuantificado? ¿Qué textos tuyos no, crees que gustan más? no, no tengo ni idea. Sí tengo la idea de que cuando yo me releo, digo, estás escribiendo siempre el mismo texto. Que en parte es malo, porque para ti es malo, es decir, joder, reinvéntate, tío, porque estás siempre escribiendo la misma historia. Y luego muchas veces, pues textos que escribes un poco, que son muy pequeños, y dices, te van a decir, te van a leer y van a decir, y si me estás contando otra vez la misma historia de mierda, de repente tiene mucho impacto. El otro día escribí uno en el país que fue inspirado en una cosa del día. Yo había quedado con un amigo en la explanada de San Mamés. En San Mamés, visualizáis San Mamés. San Mamés no se llama el nuevo San Mamés, se llama San Mamés, no se cambió el nombre, porque San Mamés es la gente, no la piedra, ¿no? Pero San Mamés, si está aquí, aquí está la explanada. Y hubo un momento que yo estaba viendo el hueco, es como el hueco de mi abuela, ¿no? Además, en la fundación pusimos dos placas de mármol en el suelo, que son las dos líneas de portería, ¿no? Entonces me puse ahí y empecé a pensar y volví a pensar en Haitite y en cómo los comportamientos de mis hijos vienen mediatizados por lo que me decía Haitite. Yo soy hijo póstumo, mi padre se murió antes de que yo naciera, entonces yo creo que el hecho de haber tenido un padrastro y que los ecos de mis antepasados me fueran llegando, pues me ha hecho que me preocupe mucho por eso, ¿no? Y empecé a pensar cómo mis hijos muchas veces tienen comportamientos que vienen de mi abuelo, porque yo los he heredado de manera indirecta. Entonces escribí una anécdota que me pasó cuando yo presenté el libro de familia en la biblioteca de Barrieta. Me vino una persona que hace mucho tiempo que no le veía, que es Aitor, que es el vecino de la casa de Aro. Nosotros veraneábamos en Aro, veraneábamos en un bifamiliar y la casa que estaba a la derecha eran unas personas de ahí de Aro. Vivía Begoña, que era una mujer, y su hijo se llamaba Aitor. Y Aitor tiene pues 12 años, 13 años más que yo. Entonces, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, cuando Aitor arrancaba la moto en su casa, la BMW, nosotros estábamos en la piscina y oíamos brum, brum, y salíamos a toda hostia para coger a Aitor para mendigar una vuelta. Una vuelta, Aitor, por favor. Y el otro, joder, que he quedado, qué pesados de los cojones, venga, sube. Entonces te subía y subíamos atrás en traje de baño, sin casco. Eran los años 80, nos agarrabas así a Aitor y ponía la moto de Aro Anguciana a 120, a toda hostia. Entonces de repente en un día de calor pasabas frío, a veces era miedo y si me caigo, y unas sensaciones que yo he mendigado toda la vida y he sido motero, ¿no? Y cada vez que cojo una moto
Estoy buscando esas sensaciones de niño, que es algo que nos pasa en el estadio. ¿Por qué vamos al estadio? Porque de niño vivimos algo mágico y le estamos buscando, igual nunca lo volvemos a encontrar, pero siempre vamos a buscar. Y entonces, bueno, ese día de la presentación estaba firmando libros y viene Aitor. Hostia, Aitor, tío, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo nos abrazamos y tal? Y mientras le estoy firmando el libro, le digo, oye, Aitor, ¿sabes que soy motero? Yo tengo moto y me fascinan las motos. Y es por tu culpa. Y entonces le conté, a mí me pasaba esto. Tú arrancabas la moto y nosotros salíamos corriendo. Entonces Aitor se emocionó mucho y me dijo, hostia, Alder, tío, ¿qué me estás diciendo? Digo, ¿sabes que cuando yo tenía 10 años, 8, 9, 10 años, tu padre en la casa de Aro arrancaba su osa, que tenía una osa de 250, y yo salía corriendo a mendigar una vuelta? Entonces tu padre, ¿qué coñazo, Aitor? Sube y me ponía a 120 en la carretera anguciana, y yo he sido motero por culpa de tu padre. Y a mí me pareció una cosa preciosa ver que hay una huella de alguien que ya no está, que te ha llegado por una herencia indirecta. Y entonces me dio por pensar ese día en esa historia, en Aitor, me acordé de Aitor y me acordé de mi abuelo en San Mamés, y como mi abuelo me decía cosas que yo ahora le estoy diciendo a mis hijos, y que cuando yo veo a mis hijos tener esos comportamientos de Meitite me siento muy orgulloso, porque ves que han llegado huellas ahí, ¿no? Entonces escribí a toda hostia, porque se me había comido el plazo, un texto así, y fue muy bonito ver que gustó mucho y me escribió mucha gente diciéndome, y yo había pensado que es un texto de, bueno, pues a ver si sales. No sé por qué llegó. Fue un remate a la Remanguillé que fue gol. Te tengo que decir que estoy muy nervioso porque hay gente que admiro mucho en esta sala, y entonces esa mirada, eso es algo que también te pasa, ¿no? Cuando juegas a fútbol, ¿no? La mirada en la grada de alguien que admiras te hace que juegues peor, ¿no? La mirada del padre, La ¿no? mirada del padre muchas veces, ¿eh? Oye, ya para terminar y que nos pregunten cosas aquí esta gente a la que admiramos tanto, el Athletic, ¿no? ¿Por qué el Atlético? ¿Qué crees que tiene el Athletic para, bueno, haber marcado tu vida? Pues es un espacio de relación. Era el club de mi Aitite y es el de mis hijos. Y yo soy la cadena que une uno con otro. Yo creo que es un club admirable en muchos sentidos, problemático en muchos otros. El Atlético es una familia, pero para bien y para mal. Mi padre suele decir una cosa, dice, las navidades, ¿qué tal? Bien o con la familia. Somos una familia para bien y para mal. El Atlético solo estará en riesgo cuando nos peguemos dentro. O sea, una familia, si a ti te vienen y te dicen, oye, tú puedes decir, yo me quedo con Miguel, y digo, Miguel, ¿qué tal? Bien. Y le digo, hostia, estos cojones de mi padre, que es un pesado. Cosa que pienso, ahora que estamos grabando, hola Javi, él lo sabe. Yo le quiero mucho a mi padre, pero tenemos una relación tensa, como tienes que en todo padre, ¿no? Le digo, mi padre es un pesado. Pero si Miguel me dice, oye, qué pesado es tu padre, le digo, ya, este va a la hostia, ¿no? Y yo creo que las familias se resquebrajan por dentro. Esto le pasa mucho a los clubes. Son sitios muy, muy complicados. Para mí es ese espacio en relación con mis hijos. A mí me gusta ir a San Mamés con los enanos. Por cierto, un tío me dijo, no, deja de llamar a tus hijos enanos porque es un término despectivo. Joder. ¿Cómo estamos? Personitas en proceso de hacerse adultos. A mí me gusta mucho ir con ellos. Y hay un texto, mira, de hecho, Dante no me dejó titular hay un texto que yo tengo como favorito ahí, en ese libro. Hay varios. Hay uno que se llama El español de los Marañones, ya que estamos, que son esas columnas pequeñitas, porque a mí el Español siempre ha sido un equipo que me ha sido muy antipático hasta que te conocí a ti. Yo creo que los clubes necesitan embajadores. Y sin embargo a mis hijos es un equipo que les es muy simpático por ti y por tus tres pequeños, ¿no? Y cuando el Español gana, mi hijo pequeño me dice, los marañones están contentos, ahí está, y él está así como feliz. Y yo creo que el fútbol es eso. Hay un par de ellos que tengo como favoritos, pero hay uno que tengo especialmente que se llama Cruzar los días, que yo creo que cuando los releí para la edición, además yo cuando publico siempre me salen los textos más grandes, entonces guardo la versión grande y corto y podo para la pequeña. Y en El País les pedí que hubiera una edición digital, a ver si podía ser más grande que en papel. Se llama Cruzar los días y es un texto en el que yo cuento un partido, un Atleti Betis, en la grada con mi hijo mayor, porque empezamos perdiendo 0-2, entonces íbamos remontando y nos pitaron 2 penaltis a favor, que apropiado, ¿no? Para el Atleti diría alguno.
Y entonces el primero lo tiró Vesga y cuando iba a tirar el segundo, de repente yo vi a mi hijo, estaba súper tenso y me miró y me dijo, ahí está, es malísima idea, tío, que tire el mismo penalti el que ha tirado el anterior porque el portero sabe por dónde lo va a tirar y entonces se va a tirar ahí y lo va a parar. Y entonces yo le dije, pero ya, si sabe para dónde lo va a tirar, es probable que tire para el otro lado. Entonces el portero lo que va a pensar es, como él sabe hacia dónde va a tirar, va a creer que me voy a tirar al otro lado y entonces me voy a tirar al mismo porque el tío va a repetir y le decía, acuérdate de la princesa prometida y el calvo siciliano, cuando le empieza al pirata Roberts a hacer el juego de dónde está el veneno, ¿no? Y esto es la teoría de juegos. Entonces yo me di cuenta que le estaba explicando la teoría de juegos a mi hijo en un partido en San Mamés. Y este poema se llama Cruzar los días, donde cito este libro, cito un poema, creo que era de Margarit, luego me dirá que no era de Margarit, que dice que él se dio cuenta que su padre, cuando se abrazaba a él, no es que él estuviera calmando sus miedos, sino que él estaba calmándose sus miedos. Y a mí es algo que a mí me ha pasado con mis hijos. Yo creía que tener niños era yo acompañándoles y me doy cuenta que son ellos acompañándome a mí. A mí no hay cosa que más me calme que a las noches cuando llego a casa después de un día de mierda, que son la mayoría de los días, no por mi trabajo que es maravilloso, sino porque la vida en general es muy difícil, y de repente me tumbo y empezar a hablar con mis hijos me calma los miedos. ¿Y qué conversaciones tengo yo con mis hijos? Pues ahí está. Sanadi, ¿qué tal es? ¿Te gusta Sanadi? Me encanta Sanadi. Es una pasada Sanadi con los niños. ¿Tú crees que ganaremos a Praga? Joder, ahí está. ¿Merece la pena jugar la Champions? Hemos perdido, tío. Nos gana a Carabao, ¿cómo nos costó? Y tal. Y entonces te das cuenta que... Y cuando empiezas a hablar y te miran atento, ¿no? Y ves ahí, pues eso. Y para mí eso es el fútbol y eso es el Atleti, es el espacio que tenemos en común los niños y yo, y nuestro espacio privado que no nos lo toque nadie. Joder, estoy súper nervioso. Joder, y además no. estoy sudando Pues aquí. nada, Me estás venga. diciendo una cantidad de tonterías. Preguntad, venga, va. Venga, una Romper pregunta, el tío. hielo, venga. O Clemente, comentar o discutir, lo que queráis. Está la experiencia que tú tuviste como chaval con el fútbol y vista también la que has tenido con tu hijo mayor. ¿Crees que en esos niveles de fútbol también existe acoso, existe bullying? En el fútbol infantil. En el fútbol, no, en el fútbol a todos los niveles, estoy hablando en este caso fútbol base, es decir, además estás en un club que tenéis un fútbol base muy importante también. Entonces, ¿crees que se dan también situaciones de bullying? Sí, seguro. Otra cosa es que los clubes importantes tienen protocolos para detenerlos y no se toleran. O sea, nosotros en el Atleti tenemos un departamento que se llama ATERPE, que es de protección al jugador, pero de protección al jugador a niveles que rozan la exigencia. Es casi como de ISO 9001, que tienes que cumplir unos protocolos súper potentes y está muy bien para evitar casos de violencia. Y luego otra cosa, Clemente, que a mí me parece fundamental, que yo creo que los clubes están dando cuenta, que es perder el talento. Hay un texto aquí, que yo conocí a un chico que me impresionó mucho su historia, se llama Martin Benson. Nosotros tenemos un festival de cine y pusimos una película que se llama Tigrar. Tigrar es una película de ficción que está basada en un hecho que cuenta, que es un libro autobiográfico que escribe Martin Benson, que fue un chico que con 16 años fue nombrado como uno de los mejores jugadores del mundo de su edad y lo fichó el Inter de Milán, y un año y medio después se intentó suicidar porque no pudo soportar la presión a la que fue sometido por parte de la academia del Inter de Milán. Y Martin es un hombre hoy muy feliz, es director de teatro, tiene familia, y él encontró la liberación dejando el fútbol. Y él decía que él tenía la teoría de que antiguamente se seleccionaba mal, porque había como un criterio darwinista, es decir, vamos a poner unas condiciones muy duras y los niños que se vayan cayendo es porque luego no van a soportar la presión en la élite. Yo creo que hoy en día los clubes que trabajan inteligentemente lo hacen al revés. Dicen, si tenemos talento, vamos a protegerlo, porque además, bueno, tú has sido futbolista, pero yo por lo que intuyo de las conversaciones con futbolistas, hay un momento en el que el futbolista odia su profesión. O sea, no es el primer año, porque el primer año todo es oro y todo es maravilla, no es el segundo, porque todavía queda un poco, igual el tercero o el cuarto año te preguntas, ¿merece la pena? O sea, ya soy rico, ya he ganado muchas veces incluso los títulos por los que he soñado, ya he llegado donde quería llegar, ¿a qué me agarro? Pues ¿a qué te agarras? A lo que te llevó ahí, que muchas veces es el sueño de la infancia. Transformando la pregunta. Muchas veces a los escritores se nos pregunta por qué escribes.
La pregunta no es por qué escribes, la pregunta es por qué sigues escribiendo. Yo ya sé por qué escribo, porque tenía 19 años, era un hippie, me gustaba Dostoyevsky, y bueno, vamos a intentar escribir. La pregunta es por qué yo, con 50 años, una PlayStation 5 y 2 hijos y un trabajo de 10 horas al día, me levanto un sábado a las 5:30 de la mañana para pulir una novela. ¿Por qué sigues escribiendo? Esa es realmente la pregunta. Porque no, como dicen mis hijos, no renta. O sea, no, a Juan del Val sí, a mí no. Le cambiaba, ¿eh? Entonces, este debate entre la alta literatura, la alta literatura. Yo le cambiaba. A mí no me renta. Es cierto, ganas algo de dinero y está. ¿Por qué sigues escribiendo? Pues sigues escribiendo para encontrarte con gente como tú, o como Juanma, o como Pedro, o como Miguel, o como tantos otros que estáis hoy aquí, va a encontrar a los tuyos. Es una botella que tú lanzas al mar y de repente te llega a otra botella. Y cuando escribes un libro y de repente te viene alguien, hay un chico aquí que un día me dijo que tenía un amigo que a su hijo le había puesto Galder, porque él me leyó, me contó su historia, que es cercana a la mía, y para mí es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Yo escribo para eso, para un día presentar en Madrid y que venga alguien y te diga, tengo un amigo que a su hijo le ha llamado Galder porque le regalé tu libro. Eso es, para eso escribo, ¿no? Que por cierto, que venga ya 2 veces ya es doble emoción, ¿no? Y yo creo que los futbolistas cuando están en esa élite y dicen, a la mierda, lo dejo, esa tentación siempre de salir por la puerta y de huir, si no lo dejan es porque vuelven atrás y dicen, ¿yo para qué jugaba? Yo he sido muy feliz jugando a fútbol, nunca con una camiseta. Mi pelea con los niños es esa, con mis hijos. Mi hijo mayor lo dejó, el pequeño está con la tentación. Yo le digo, el fútbol es la cancha de Maruri, no es el equipo en el que estás jugando, eso es otra cosa. ¿Y por qué? Pues porque en el equipo en el que juega no lo cuidan, no lo cuidan. A mi hijo le pasó el año pasado una cosa, que es que después de 3 años con el mismo grupo, con 10 años, recibiendo todo parabienes, que bien eres tácticamente, su entrenador era su dios, o sea, él me decía, es que Asier me ha dicho, Aita, Asier me ha dicho no sé qué, Aita, Asier me ha dicho no sé qué. El último día, Clemente, cuando devuelve la camiseta, le dicen, bajas al B. Él estaba en el A, le da, a mí me da igual, está en el A. Bajas el B, se le rechaza del grupo, el último día. Y yo lo que les dije es, tío, es que no lo podéis hacer peor. Porque en realidad el mensaje que le habéis dicho al niño es tan negativo que está haciendo dudar de lo que más le gusta y además juegan bien, ¿no? Juegan bien, los dos juegan bien, y el Peque igual más. El Peque más. Es Gordon más, Strachan. Un poco Gordon Strachan, sí, y tiene desparpajo y tal, y ahora está en ese proceso de pasarlo mal, pero lo está pasando muy mal porque los adultos que intervinieron cerca de él lo hicieron muy mal, porque no tienen ni la formación ni la sensibilidad para hacerlo bien. Se está grabando esto y estoy jodido, ¿es cierto? Cortamos ahí. Pero en los clubes de élite yo creo que ahora mismo los clubes que bien trabajan la cantera lo hacen bien. Los clubes de barrio, yo los que conozco, la mayoría lo hacen muy mal. Mati. Galder, hablamos de los tuyos, de ver a los tuyos. Uno de los tuyos es Sergio Cortina. Sí, hombre. Y me ha recordado que el primer libro y creo que el último que he escrito lo editó él, además de ser buen titulador, es buen editor y me sentó especialmente que me editara el libro, porque había muchísimas anotaciones y en todas el cabrón llevaba razón y eran todas brillantes. Sí. Y eso me ha hecho pensar en que tú mandas columnas al diario AS y al País, normalmente si les has pasado al corrector y las tocan, las publican y tal. ¿Qué tal llevas que te editen tus libros, la literatura, tanto lo futbolístico como los otros libros que tienes, que les metan mano? ¿Cómo lo llevas? Yo he editado también y mi experiencia es que los mejores son los que se dejan editar. Es muy paradójico. O sea, gente... No vamos a decir nombres. Pero gente muy importante se deja editar. Y los menos buenos son los que te pelean cada coma. O sea, es una cosa paradójica. Yo tengo un amigo que no se dejaba editar. Y yo le dije, déjate editar. ¿Por qué? Porque si tú no dejas que tu editor no toque el texto, es tu libro. Si le dejas ser parte, es vuestro libro. ¿Y quién va a vender? ¿Quién va a tener la reunión con libreros un par de meses antes? Es él. Si tú en ese proceso de edición te muestras antipático y donde pone una palabra, él te sugiere otra y le dices, no, a mí no me toques esta palabra porque tal y tienes... El libro es tuyo. Si tú le dejas ser parte, es de los dos. Y entonces te va a vender él. O sea, él es el que después además va a hablar.
Y luego, bueno, Sergio, a mí Sergio me parece un tío con un talento enorme, que le quiero muchísimo. El otro día estuvimos viendo en el Athletic de Oviedo juntos. También sale en el libro, Sergio. Sale, sí, por supuesto. Y sale el Oviedo, que es otro de los clubes a los que yo tengo simpatía, porque Sergio es un enorme embajador. Y el otro día vimos el partido juntos con Ollán, que ahora es más alto que Sergio, y recuerdo mucho un paseo que dimos en su momento por Urdaibai, Ollán con la camiseta del Oviedo, que se le había regalado Sergio, y de la mano, y es una escena que yo siempre veré, él unos metros por delante de mí, con de la mano de mi hijo, y diciendo qué bonito que esta gente le dé la mano al peque. Pero bueno, yo lo llevo muy bien, ¿eh? Yo llevo bien. Sí. De hecho, no, o sea, no... cuando miro atrás me arrepiento. Hay un libro en el que una editora metió muchos cambios y sí me arrepiento de haber dicho eso. Bueno, como es el libro de los dos, déjalo, porque creo que eran libros equivocados, que es uno de los juveniles, pero en general yo creo que el editor, un buen editor es el que te... Mi editora en 6 Barrales, Elena Ramírez, es muy dura pero ¿qué estás poniendo aquí? ¿Sabes? Y yo creo que eso te compromete, que el elogio, tenemos entrenadores en la sala, el elogio mata, la crítica, o sea, si tú miras atrás, el amigo que te quería, Alfredo, era el que te decía, tío, córtate, no bebas tanto, no el que te decía, otra, y en literatura pasa un poco igual, el que te coge el texto y te dice, joder, Galder, esto no, yo creo que es el que está más cerca de ti, y eso pasa mucho con el editor. ¿Qué más? Ay, perdón. Una noticia, una novela, tienes que entregar un artículo para el país, estás con otro de hay otra idea revoloteando. ¿Cómo llevas eso? ¿Eres ordenado? ¿Tienes 20 cosas en la cabeza a la vez? Me cuesta mucho no meter en una columna una idea que tengo para la novela. Esto me pasó con Miki Otero, una cosa muy curiosa, que yo cuando escribí el libro de familia, yo metí una frase suya como apertura, que es muy buena, que es: el azar desordena la vida, pero ordena las ficciones. Es verdad que las cosas azarosas que te pasan te joden la vida, pero te dan una columna, ¿no? O un texto. Y cuando le dije, oye, ¿puedo abrir con esta frase que es de una columna tuya? Me dijo, joder, es que es una frase que robé a un libro. O sea, vas a abrir un libro con una frase de un libro mío que va a salir más adelante, pero es que como tenía que entregar la columna lo metí ahí. A mí sí me cuesta eso, es decir, no sacar algo de la novela para meterlo en una columna. Y luego, o sea, no soy tan desordenado. Sí es cierto que a mí cuando tenemos un chat de columnistas de las que te ponen, o sea, yo sé que cuando escribe Carlos dentro de poco me toca, cuando escribe Rafa Cabeleira, que el cabrón no ha venido, que conste, hay un vídeo, Rafa, no has venido. Mi compañero vaya dupla. Luego le mandamos un mensaje. Seguro que está viendo a Relaño. Cuando veo que le toca a Rafa, digo ya tal, y luego creo que tengo a Patricia, puede ser antes, no sé. Y ya es cuando me llega. Pero aún así, cuando me llega de qué vas a escribir hoy, a mí me genera angustia. Y me genera muchas veces miedo porque pienso, joder, este texto tiene encaje en el periódico. El último que escribí, por ejemplo, fue una historia, se llama Perder, Perder y Perder. La historia de un amigo que me crucé con él y me dijo, estaba todo hundido, le digo, ¿qué te pasa? No, es que hemos vuelto a palmar. Y yo, ¿vas a palmar si eres hincha de un equipo que siempre palma, pero es que tú lo has elegido, ¿no? Y me dijo, no, es que siempre me pasa lo mismo, porque siempre que veo un partido, el equipo por el que cojo partido, perdón la redundancia, perdón Alex, palma. Y digo, porque siempre vas con el débil, o sea, estás viendo un City Brentford, pues vas con el Brentford. Y si estás viendo un partido de Copa y juega el Real Madrid contra la Gimnástica de Torrelavega, vas con la Gimnástica, pero porque es tu sesgo de ser, ¿no? Y me hizo pensar, porque a mí también me pasa lo mismo, que siempre voy con el pequeñito, que igual es una forma cuando tú en el fútbol estás buscando un espejo, ¿no? O el Javois del Madrid, o sea, a mí Javois me encanta menos cuando habla yo creo que este vídeo no lo vamos a poner. Menos cuando habla del Madrid. Pero ves el himno del Madrid y dices, tío, es que todo lo que a mí me repele del Madrid lo has metido en el himno. Por eso es bueno, probablemente, ¿no? Igual
cuando vas con los pequeños es porque estás buscando ese espejo, y a mi colega le pasa eso. Y me hizo pensar, ¿no? Igual los lunes, para el que es del Madrid, son casi siempre felices, es una forma, igual te hace más felices los lunes, y a mi amigo se los amarga, pero yo creo que lo que está buscando es amargárselos. Yo escuchándoos hablar, me ha sido inevitable retrotraerme al libro que compartisteis de cartas de la ilusión. Y reflexionando un poco sobre lo que hablabais, quizá quería preguntaros por si la ilusión, o sea, la ilusión de la afición quizá es el último reducto que queda en el fútbol de hoy para mantener viva esa ilusión, ¿no? O sea, esas ganas de seguir yendo al campo, esas ganas de seguir siguiendo a tu equipo a pesar de todas las cosas malas del fútbol de hoy. ¿Es tú, no? Yo no tengo nada que decir. Mira, yo lo primero que quiero decir es que ese libro lo tengo con cariño de la leche. Tenemos que hacer, este año tenemos Mundial, ¿no? Año que viene. Sí. El año que viene, el 26. Que está copiado. O sea, hay un libro que se llama Ida y Vuelta, que es como le llaman los sudamericanos a la pared, entre Juan Villoro y Martín Caparrós, publicado por Seix Barral en Sudamérica, pero aquí no hay manera de encontrarlo. A mí me parece un libro precioso, en el que Caparrós y Villoro hablan de la vida a partir del fútbol. Yo tengo una de las escenas que más recuerdo de Caparrós, que mira que es buen escritor, sale en ese libro porque eso fue, no sé qué mundial, ahora no me acuerdo, 2002, ¿puede ser? Yo 2006. creo que el de ellos es el 10. El de Sudáfrica, que gana 2010, España. Sí, el que gana España. Por cierto, me ha salido otra historia. El día que ganó España, en mi pueblo había fuegos artificiales y yo pensé, hostia, cómo ha cambiado el País Vasco. Entonces saqué a pasear al perro y es que eran las fiestas del pueblo. Fíjate si soy raro, que si no me había enterado que eran las fiestas de mi pueblo. Yo empecé a oír petardos y digo, joder, tú, ha salido del armario aquí toda la españolidad de mi pequeño pueblo. Y no, eran las fiestas. Y Martín Caparrós cuenta ahí una historia que decía, fíjate, Villoro, el otro día murió un tío colgando la bandera argentina de un tendido eléctrico y fue en Camboya. Y dijo, para esto ha quedado la patria. O sea, la víctima de la patria es un tío de Camboya que había subido a ponerla esta. Y fue un libro maravilloso. Y un día le dije a Carlos, tío, joder, Carlos tiene que escribir más. Carlos es un procrastinador nato. Y entonces le dije, bueno, yo te voy a mandar una carta y si te da la respondes y si no, fuera. Y entonces le mandé y ahí salió la correspondencia, que Miguel nos ayudó a hacer un blog y luego lo recogió el CAO. Y yo es uno de los libros, o sea, de los que más orgulloso estoy porque me da igual si se vendió, a Emilio no tanto, porque es un ladrillo que cimenta una amistad. Una de las cosas que más bonitas me ha pasado en la vida es encontrarme a este hombre y fueron en aquellas cartas. Y yo me acuerdo cuando yo decía, joder, mañana tengo que escribir a Carlos y entonces empezabas a observar todo alrededor para intentar llevar algo. Hay un momento que yo estaba viendo un Senegal, no sé qué, en el móvil con mis hijos medio perdidos, las señoras me miraron mal, y dije, qué bien que me has mirado mal porque lo voy a meter en la carta y todo eso. Y al final yo creo que el fútbol es eso, o sea, la idea es esa. O sea, nosotros vamos al estadio para luego estar con un colega y decir si Shelton va a dar el nivel o no, y es eso. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando eso. No sé cuál era la pregunta, era de Pablo, ¿no? Era esa, ¿no? Sí, estamos buscando eso. Al final encontrarnos, o sea, darnos una pared. Yo te lanzo una y tú me la devuelves. Yo te digo tal, tú sueles decir una frase muy bonita que es cuando tú hablas con tu padre, al principio de la conversación es de fútbol, que es el calentamiento, ¿no? Esta es tuya, ¿no? Sí, sí. Yo solo puedo decir sobre eso que Galder es de esas personas en las que cerca de él pasan siempre cosas buenas. Eso me ha pasado a mí, o sea que lo puedo decir. Así que... Luego en el último mundial, no la puedo contar, ¿no? Carlos me mandó una carta el mismo día que se habían cargado a mi jefe. Entonces, cargado lo habían cesado. Entonces yo estaba en un momento de trabajo Alex, terrible. Ahí con habían cesado, me parece que no te lo deja pasar. No, vale. Cargado no vale. He dicho cesado. Cesar es... Cepillado, fulminado. Cesó él, pero no le destituyeron. Bueno, entonces yo estaba en un momento de trabajo terrible y además tenía que entregar otro texto y le dije, Carlos, no llego, tío, este año no llego. Y me arrepiento la hostia porque fue está guardada. mundial perdido. Está guardada. Sí. Bueno, pero puedo contestarla 4 años después. A ver. Y a medida que se acerca el verano, pues sí, podríamos intentar retomar aquello. ¿No?
Pues sí. Monetizándolo de alguna manera, porque estamos en una edad que si no monetizamos no tal, pero está ahí. Sí, a mí me gustó esa idea de estar contándonos el día a día a partir del Mundial. Porque es cierto que los Mundiales nos sirven para eso, para poner un calendario, recordar, ver a los niños creciendo. Yo me acuerdo que Ollán ahora habrá que contar dónde ven nuestros hijos, nuestros hijos mayores, dónde ven los partidos sin nosotros. ¿Tú crees que los probablemente? Ven sin nosotros? Yo el último Mundial lo vi todavía con los pequeños, ahí, todos juntos. Y yo creo que no, bueno, 16, Ollán. Y 15, ¿no? 15, bueno, no, 15, Ollán, 14, sí, 15 y 15. Hay un momento. No, yo creo que todavía lo veremos juntos. Este es el último. Pues mira, el otro fue el primero, este es el último. Dante. Venga, Dante. Venga, marcha. Este es el último. Pues mira, tenemos un argumento. ¿Alguna cosa más? Si no... Bien. Una última que me gustó mucho la reflexión, que todo aquello que has escrito de fútbol lo has sentido en la piel, que es el rechazo al mundo cultural, el desprecio un poco. El mundo cultural siempre se ha dado mal con lo popular y el fútbol y el cine son lo más popular que nos ha dado el siglo XX. ¿No crees a veces que falta un poco que la gente que ha decidido en algún momento escribir de fútbol saque más pecho y decir sí escribo de fútbol y qué? Un poco reivindicarse más en comparación de su vez, casi siempre es negativo. Sí, pero si lo sigues diciendo es que sigue existiendo, porque es como se recurre. Yo dirijo un festival de cine y fútbol, llevamos 14 ediciones, en todas las entrevistas que damos siguen preguntando lo mismo. ¿Pero hay cine de fútbol? Y, hombre, llevamos 14 ediciones, algo habrá. O sea, que el primer año, pero la misma persona que hace 14 años nos preguntaba eso, nos sigue preguntando lo mismo. Y luego dicen, ¿qué mal casan cine y fútbol? Y dices, joder, ¿me estás diciendo que el festival es malo? O sea, pero ven, hay muy buen cine de fútbol, lo que pasa es que hay que encontrarlo. Hay muy buena literatura de fútbol, pero hay que encontrarla. Hay libros muy malos de fútbol. Miguel y dices, no digas uno. Hay libros muy malos de fútbol y lo siento, pero no. Yo creo que el truco es, si tú consigues partir de algo particular, que es el fútbol, para hablar de algo universal. Hay novelas muy buenas, muy buenas de fútbol. Y luego hay pequeños brillos en novelas. Yo tenía pendiente La Uruguaya, de Pedro Mairal. Iba a decir el jugador este francés que juega en Manchester, Martial. ¿Dónde estará? Lo tenía pendiente. Está lleno de fútbol, por todos los lados está lleno de fútbol. Es una pasada, o sea, sale por todos los lados. Hay un momento que le dice un argentino, viste, los uruguayos siempre acaban mordiendo, porque hay uno que se ha acostado con una chica, viene con un disco, le dice, mira, viste, me mordió. Y hablan de Suárez. Y dice, Suárez mordía porque era uruguayo y tal, y todo el rato está apareciendo el fútbol. Y a mí cuando lo veo me reconcilia. Digo, ¿por qué no? Cuando estás escribiendo una novela, vas a hacer una metáfora, tirar del recurso futbolero. Esos también son libros de fútbol y son literatura. Pero sí es cierto que ese prejuicio sigue existiendo. Y luego, a ver, voy a matizar. Yo fui crítico de arte. Yo dejé de escribir de arte porque si queréis conocer un mundo de mierda, de verdad, es el mundo del arte. Que hay una diferencia entre los artistas y los escritores. Los escritores podemos ser malos, pero hemos tenido que escribir 200 páginas. O sea, ahora con ChatGPT igual ya no. Pero tú puedes querer ser escritor y hay un mínimo a partir del cual el grosor te va a exigir un tiempo por lo menos para demostrarlo. Pero los artistas no. O sea, los artistas con señalar algo es arte les vale. Y era un mundo de mierda. Y yo dejé de escribir de arte porque era un mundo de mierda. Y cuando llegué al mundo de la literatura, yo me encontré un mundo muy bonito. O sea, a mí los escritores en general que yo he encontrado, la mayoría son gente muy generosa. Muy generosa. Les cuesta. Por ejemplo, me fascina cómo les cuesta el elogio en público. A mí me ha escrito mucha gente diciéndome, es que escritores, digo, que les ha gustado mucho, no sé, libro de familia, pero me lo han dicho por privado. Y muy poquitos de ellos lo han dicho en público. Y luego van a hacer un cuestionario, dime 3 libros. Y son siempre eslovenos. O sea, algo pasa en Eslovenia. O sea, yo digo, igual no existen, tío. ¿Por qué no en vez de un esloveno hablas bien de Pedro Simón? ¿No? Yo cuando leí Los Ingratos dije, ¿por qué nadie me ha hablado en el mundo de la cultura de este libro? Porque yo, no, a ver,
También es porque luego igual no me entero, que yo ando muy paralelo, ¿no? Pero decía, ¿por qué hemos sido tan parcos en elogios a una novela tan buena? Muchas veces es por celos, muchas veces es porque entendemos que el mercado, joder, si igual le leen a Pedro, no me leen a mí. Pero yo creo que es al revés. Si tú estás haciendo un elogio de un contexto literario, de ahí salen. Creo que nuestros libros tienen mucho en común, Pedro. Yo creo que una persona que lee Los Ingratos, igual con un poco de suerte puede acabar en el libro de familia, o al revés, ¿no? Y eso les cuesta. Y sin embargo, luego hay otros espacios donde los escritores nos juntamos y sale, ya que ha venido Pedro Zuazo, que es el mejor entrenador del mundo, que ha llegado, que esa sí que era la ausencia que me dolía. Y digo, si no ha venido Pedro, los demás me da igual, Cabaleira. Luego le mandamos un mensaje. Para mí la Cervantina, ya que no hemos hablado, es mi capitán. Carlos es mi capitán. Hay una selección española de autores. Hay un montón de ellos que están aquí. ¿Sabes lo que es? Es un sitio de encuentro para escritores y periodistas. Y yo creo que el hecho de que nos juntemos, nos pongamos rostro y hace un poco de piña. Nos vamos a defender entre nosotros. Y en general al mundo de la cultura lo que le falta es eso. Son espacios en común que no sean festivales literarios, porque los festivales literarios hay muchos escritores que necesitan de eso. Entonces, cuando tú ves, joder, le han invitado a Arcaiz Cano y no me han invitado a mí, es lo primero que piensas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Porque pagan. Los espacios en común es lo que hace falta, y un equipo de fútbol puede ser eso. Y cuando se generan esos espacios, pues el mundo de la cultura será más amable, que ahora mismo es un poco arisco. Terminamos. Con la Cervantina, ¿por qué te borraste del último partido, del último torneo en Palma de Mallorca? Porque era a la vez que el festival de cine por el que me pagan. Pero lo eché un montón de menos. Y he dicho Pedro, que Pedro me mandó un mensaje, me dice, te hemos echado de menos porque haces mucho vestuario. Y he dicho, Pedro, ahora que estás, que joder, que eres mi entrenador, no me digas eso. Dime, te hemos echado de menos tu olfato en el área. Pero ganasteis, ¿no? Bueno, ganamos, ¿no? Ganamos. Puedo decir ganamos, ¿no? Ganamos. Qué casualidad que vaya yo y gane. Que no vaya yo y campeonamos. Gane. Sí. Tengo que decir que a mí cuando me llama Miguel Aguilar y me cuenta la historia, me parece muy divertida. Y la primera vez voy... Sí, porque eso es otra creación suya. Sí. Así te lo puedo decir. Sí. La selección de... Español Autores. Ahí estamos. Es un invento tuyo. No, es de Miguel Aguilar, bueno. Que le llama nuestro amigo Wolfgang. Y es cuando, con motivo... Venga, con esto terminamos, ¿vale? Que además que me estoy poniendo súper nervioso. Que hay una vocecilla que me dice, estás hablando de más. A mí me llama Miguel Aguilar un día, me dice, Galder, ¿tú juegas a fútbol? Miguel Aguilar es editor de Random House Mondadori. Yo leo el y digo, oferta. Ya que se ha ido bastante. Oferta de Random. Y has acabado escribiendo en la competencia. No, yo ya estaba en Planeta, yo soy de Planeta. Joder, es que el otro día me hicieron una entrevista. Oye, ¿qué te parece lo de Juan del Val? Y digo, primero, Julen del Val, es lo primero que pensé, Carlos. Le dije, ¿quién es Juan del Val? Julen del Val. Y digo, Juan del Val, ¿qué te parece? Y le digo, oye, tío, yo publico en Planeta, me parece maravilloso. Todo bueno. No, me llama Miguel y digo, oferta de Random House Mondadori. Cojo, estaba en la oficina, me dice, Galder, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, dime. Vamos a hablar de cosas serias. Y me dice, ¿tú juegas a fútbol? Y digo, no, malamente, Y me dice, te reformulo, ¿quieres jugar un partido de fútbol en Frankfurt con la selección española de autores? Siguiente pregunta, ¿pagan el viaje? Sí, voy. Y me dice, ¿quién vas a estar? Me dice, no, solo tú. Y digo, no jodas. Tenemos que buscar gente. Entonces empezamos a hacer llamadas. Bueno, hicimos ahí un listado. Tú también te metiste en ese listado a tope. Y empezamos a hacer llamadas súper divertidas. Yo recuerdo, yo le llamé a Alex Prada, no sé, que tenía las 9:30 de la noche, 10 de la noche. Y le digo, Alex, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Y gritando con ruido. Que, oye, ¿te vienes a jugar a la selección española de escritores y tal? Y dice, tío, estoy en un festival. ¿Estás hablando en serio? ¿O he tomado demasiado? Yo, no, llámame mañana. Y hicimos eso. Y bueno, yo fui con mis miedos de, bueno, es un partido de fútbol 11 y tal, pero bueno, lo pasé muy bien. Hice el texto, hay un texto muy bonito que se llama Una autoficción en la Cervantina, que empieza con un grito de carretero de Galder, corre, hostias, que yo le dije, a mí no me grites, tío, ¿no? Y luego, cuando hay un texto inédito sobre la Eurocopa de Escritores, que ese día, eso sí que fue un proyectazo, ahí sí que estuvimos varios días, y que es de esos textos que cuando yo lo escribí, pues porque hay textos que te salen y los quieres escribir, y lo escribí y aquí lo publiqué y tenía un montón de dudas. Y de hecho le dije antes, no sé si meterlo o no meterlo, porque es un texto de esos en los que sí te desnudas. Yo estaba pasando un muy mal momento por ansiedad.
yo creo que aquí todos, más o menos, todas las personas decentes sufrimos ansiedad, vamos a decirlo así, y yo estaba pasando un muy mal momento y yo no quería ir. Y estábamos en un chat, estás tú, está Pedro, está Miguel, y hay un momento que dijo, oye, es que no sé si voy a ir, yo no estoy en el momento y tal. Y entonces me llamó Pedro, y es de esas cosas, y me dijo, Alder, no, tío, mira, te voy a decir una historia. Yo voy a bajar y te voy a sacar porque yo he estado ahí, sé cómo se sale. Así, esas palabras, tío. Y me acuerdo que colgué y me puse a llorar como una magdalena en el despacho y fui lleno de miedos. O sea, no quería ir, no quería jugar, yo soy muy malo. Yo cuando entro, yo a ti te admiro mucho, cuando os veo jugar a los buenos, a Fermín, a Carretero, que se ponen a correr como una bestia, digo, yo me gustaría ser un hombre de verdad, pero no lo soy. Y entonces me da mucho miedo y por eso hago el tonto, por eso me pongo en el vestuario a hacer el bobo, pues por intentar buscar esto, ¿no? Y por eso escribo, quizá también, ¿no? Y fui lleno de miedos. Y luego el día de la entrega de medallas, pues estuve hablando con Chema, con Iñaki, con el hijo de Chema y con Pablo, y ahí me puse a llorar. A mí lo que más miedo me da es llorar en público, me pasa mucho, yo soy muy llorón, pero me voy, o sea, me salgo y me voy y luego vuelvo. Y como de niño alguna vez me pilló el llanto en clase, que es lo peor que te puede pasar, en mitad de clase, de repente empezar a pensar algo, ponerte a llorar, y se giraban todos. Yo me acuerdo de un profesor mío, se llama Serafín, que me decía, what's the matter? Es lo único que sabía decir en inglés, porque me lo dijeron tanto y me daba mucho miedo, y ese día me puse a llorar y me vino Pablo y me dijo, aquí, me dio así un abrazo, y ese día fue, y lo pongo en el texto, es la primera vez que yo me sentí parte de un equipo. O sea, soy muy individualista trabajando, me lo dicen mucho mis jefes, pero bueno, sé trabajar en equipo, pero un equipo de fútbol entendí lo que era ese día. Y cuando veo, por ejemplo, a mis niños, eso es lo que quiero. Cuando a Jan le digo no dejes el fútbol, le digo porque puede ser eso. Porque es un sitio en que cuando tú estás mal, llegas y la gente te acoge. Y hoy, que está aquí pues media cervantina, pues me reconfortan eso. Y bueno, y si lo dejamos mejor. ¿Vale? Sí, vamos a terminar porque nos van a crujir. Comprad el libro, por favor, regaladlo, Navidad, ¿no? Hay que este señor tiene que comer, y sí, los niños. Bueno, una cosa, que muchísimas gracias a todos, que me siento un privilegiado. Me lo dijo mi madre ayer, cuando hablé con ella, le dije, mamá, ¿qué tal? Mañana voy a Madrid, un mogollón de curro, me viene, qué pereza. Me dijo, cállate, tonto el culo. Y me dijo, piensa que vas a Madrid a presentar un libro de fútbol y en el que va a haber gente, amigos y que te quieren. Me siento un súper privilegiado viéndoos aquí, así que muchísimas gracias.